Padre, cuántas gracias te damos por este tiempo hermoso que has preparado para nosotras, tus hijas. Gracias por amarnos, pero no solamente por permitirnos disfrutar de ese amor, sino por hacernos el mensaje vivo de amor a la humanidad. Gracias por la transformación que estás operando día a día en nuestras vidas. Gracias porque somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres, y esa transformación que tú escribes, esa palabra viva que tú estás escribiendo en nosotros, no con tinta, está hablando volúmenes y nosotros estamos aprendiendo a descansar, en que tú eres el que comunica, en que tú eres el que invita, en que tú eres el que atrae a sí mismo a aquellos que tú hacías dispuesto para que te reciban. Gracias en esta noche por cada una de mis hermanas presentes, por quienes van a participar de esta conversación a través del video, por las familias de cada una de nosotras, que sabemos que son parte de tu compromiso también. Gracias por lo que estás hablándonos en esta serie de charlas sobre la misericordia y particularmente de la vivencia de estas cosas dentro de nuestro propio hogar. Yo te pido que tu Espíritu Santo esté abriendo nuestro entendimiento, esté abriendo los ojos de nuestro corazón para ver tu verdad y para que esa verdad no solamente sea un conocimiento, sino sea una vivencia real que podamos comprobar en nuestro diario vivir. Gracias por lo que hoy vas a hablarnos y gracias por lo que vamos a continuar recibiendo de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Misericordia es una palabra que suena aplicable como algo lejano. Misericordia es una palabra que pudiéramos decir, bueno, me suena como a tener compasión por alguien, así como que está en una misión en África. Misericordia me suena como algo que tú haces por personas que están en una necesidad verdaderamente extrema, digamos, damnificados de un terremoto. La palabra misericordia está siendo sacada del contexto humano y traída por nuestro Padre al contexto divino de su verdad, a fin de que la podamos entender tal y como Él la entiende. Misericordia no es una palabra lejana. Misericordia es el motivo por el cual Dios te adoptó. Y ese es su motor y esa es su razón por la que Él te atrajo a sí mismo. Entonces, misericordia no es algo que esté distante. Misericordia es algo que está cercano y lo que Dios quiere con cada una de nosotras es que podamos iniciar a vivir misericordia donde Él así lo ha dispuesto. Y esto es dentro de nuestro propio hogar. Así que esta noche vamos a continuar hablando de las personas que comparten con nosotros nuestra casa. Vamos a platicar de los miembros de nuestra familia, de aquellos con los que día a día sostienes una relación. Si tú eres una mujer que vive sola, me estoy refiriendo a tus hijos, vivan o no contigo, bajo el mismo techo. Me estoy refiriendo a tus padres, me estoy refiriendo a tus hermanos, a las personas que componen tu familia directa. Hoy vamos a estar hablando acerca de la vivencia de misericordia, particularmente con aquellos que son miembros de nuestra familia biológica. Y vamos a estar entendiendo de manera más profunda qué significa misericordia. Algunas de nosotras hemos compartido hasta aquí, en la serie de charlas que venimos recibiendo, que más o menos tenemos una idea de lo que misericordia es, pero todavía nos quedan algunas dudas. Esta noche vamos a permitir que el Espíritu Santo nos siga aclarando esta palabra, no solamente en su definición y en su contexto,
sino en la aplicación práctica, real y cotidiana que esta palabra tiene. Entonces, misericordia se dice que es algo así como apiadarse. Es algo que se parece así como hacer buenas obras, con manifestar favor o manifestar bondad a alguien que está en necesidad. Eso es lo que comúnmente oímos como un término que define esta palabra. Pero déjame decirte que la palabra misericordia va mucho más allá que el apiadarse de alguien. La misericordia, la verdad de Dios nos muestra que es la compasión divina. Escúchalo bien, la compasión divina, manifestada para quien tienes en tu poder para cobrarte castigándole o desquitándote. Lo vuelvo a repetir. La misericordia es la compasión divina manifestada para quien tienes en tu poder para cobrarte, castigándole o desquitándote. Es esa compasión para aquella persona a la quien tú alguna vez has dicho, voy a hacerle ver lo que me hizo. Todas en algún momento en nuestra vida hemos pasado por ahí. Y se nos ha cruzado este pensamiento, voy a hacerle sentir un poquito de lo que yo viví. Y por ahí hay un dicho que dice, voy a darle una probadita de su propio chocolate, ¿verdad? Bueno, ya ven, ahí sí me entienden. Entonces, cuando te has encontrado con alguien así, a quien de verdad dices, este necesita que le den un poquito de su propio chocolate, y la compasión divina fluye para esa persona, estamos hablando de misericordia. Entonces, hago énfasis en que misericordia es compasión divina porque esto fluye de su corazón y Dios es amor. Entonces, la fuente de esta compasión divina es el amor perfecto del Padre. De esta manera nosotros evitamos el confundirnos con el que, ay, es que sentí tan feo, ay, es que me dio lástima, ay, es que me dio pesar. Bueno, todas esas cosas en realidad son sentimientos humanos. Y nuestro Padre quiere que partamos del hecho de que lo que Él nos da, lo que Él nos ministra como misericordia no tiene nada que ver con eso. Ahora recordemos algunos ejemplos que hasta aquí nosotras hemos estado recibiendo para que nosotras podamos ver misericordia. Si te recuerdas, estuvimos hablando de ese rey que en la parábola llamó a sus siervos para hacer cuentas con ellos y uno le debía una cantidad gigantesca de oro. Y entonces haciendo cuentas con él, no tenía para pagarle y ordenó que le vendiesen a él y todo lo que tenía. Entonces dice la escritura que este rey, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Y es aquí donde podemos ver misericordia, en una escena. Esa compasión divina manifestada para aquella persona, frente a la cual tú tienes el poder de cobrarte castigándole o desquitándote. Y este rey le perdonó la deuda. También vimos la parábola del buen samaritano y pudimos ver cómo este individuo originario de Samaria, por cuestiones históricas era pues alguien que era enemigo de los judíos y se encontró en el camino a un judío lastimado, herido, golpeado, desangrándose y pudiendo haber castigado a este hombre con su desprecio, en realidad dice la escritura que fue movido a misericordia. Lo recogió, lo curó, lo vendó, lo llevó a un lugar para que lo cuidasen. Y te invito a que escuches las conversaciones anteriores donde platicamos más ampliamente de esto. Pero lo que quiero que veas es que el samaritano también se encontró con un individuo a quien él pudo castigar con su desprecio y fue movido a
misericordia, esa compasión divina. También hemos platicado ya de este caso en el que Jesús trae frente a él a una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Todos están listos para apedrearla, porque la ley así lo indicaba, que una mujer en este estado merecía morir de esta manera. Entonces, Jesús, frente a esta situación, lo cuestionan. Y Jesús, mientras escribe en tierra, dice esto, dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces dice la Escritura que, acusados por sus propias conciencias, uno a uno fueron tirando esas rocas hasta que no quedó ninguno. Jesús le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? Y ella dice: ninguno, no hay nadie ya, ¿no? Pues ni yo te condeno, vete y no peques más. Lo que estamos viendo aquí es la manifestación de esa misericordia del Padre frente a una situación en la que en realidad Jesús podía haber ejecutado el castigo requerido por la ley. Todos estos casos están manifestados ahí para que tú y yo no nos maravillemos nada más de lo que Dios hace o es poderoso para hacer en nuestras vidas, sino para que nosotros podamos ver a lo que somos invitadas a vivir. Esto está escrito en la verdad de Dios para que tú, que eres su hija, lo puedas disfrutar, lo puedas comprobar y sobre todo lo puedas ver realizado dentro de tu propio hogar. Cuando escuchamos misericordia, solemos pensar en otras situaciones a las que nos podemos ver, ahora sí que de las que nos podemos ver rodeadas. Personas en un hospital que están enfermas, gentes que están en la prisión, en la cárcel, y dicen: esas personas sí necesitan misericordia. Déjame decirte que la misericordia necesita poder fluir de tu vida hacia aquellos que son miembros de tu familia. Y este es el laboratorio inmediato en el que el Padre, de manera intencional, te ha depositado y te ha ubicado estratégicamente a fin de que tú puedas vivir su vida. Tú no estás en la familia equivocada. Tú no estás en una familia que te tocó. Tú no estás inmerso dentro de esa familia porque, bueno, ¿qué le vas a hacer? Dios, de manera intencional, te colocó, te ubicó y te posicionó y te dio a los miembros de tu familia. ¿Para qué? Para que puedas vivir lo mismo que Él vive. Él no te quiere informar sobre misericordia. Él te quiere hacer participante de esta. Entonces, vamos a pensar un poquito por qué es tan importante el que podamos nosotros entender misericordia. ¿Por qué hablar de esto de manera tan reincidente? Mira, misericordia es el amor del Padre manifestado en nuestras fallas. Escúchalo bien. Misericordia es el amor del Padre manifestado en nuestras fallas. Dice Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esta escritura está hablando del amor en una situación particular, cuando se asoman los errores, las deficiencias y las debilidades. Y es aquí donde misericordia se hace presente. Es por eso que Dios reincide en estas charlas miércoles a miércoles, a fin de que nosotros podamos entender cómo respondo yo a situaciones en las que los errores, las deficiencias y las debilidades se hacen presentes. Entonces, mira, sin misericordia no existe la posibilidad de que tú te relaciones con Dios. Dios, dice la Escritura, que su misericordia es eterna. Pero sin misericordia, tú no puedes relacionarte con Dios. Porque en tu proceso de transformación se asoman tus fallas. En tu proceso de transformación se asoman tus debilidades. Y el Padre, ¿qué manifiesta para ti? Su misericordia. Entonces,
Fíjate cómo sin misericordia tu proceso de transformación sencillamente no pudiera existir ni avanzar. Por otro lado, sin misericordia es el medio por el que Dios te atrajo para que le conocieras. Misericordia es el medio que Él usó para que te acercaras a Él, y dice la Escritura, con cuerdas de amor los atraje. Y sabes una cosa, misericordia también es el medio que el Padre en ti va a usar para que los miembros en tu familia sean invitados a la adopción. Si tú te has preguntado, bueno, ¿cómo es que en mi casa van a conocer si ya les dije? Es que en mi casa ya me cansé de explicarles, ¿ok? Aquí viene la respuesta. Misericordia es el medio por el cual el Padre va a traer a sí mismo a quienes viven contigo en su casa. No por lo que tú les estés diciendo, no por lo que tú les estés repitiendo, no por lo que tú estés tratando de hacer para convencerles. Es por la vivencia de misericordia en tu vida que ellos van a ser atraídos a sí mismo, al Padre, para participar de su adopción. Puedes ver por qué es tan importante misericordia. Porque si te has estado dando de topes contra la pared diciendo, es que en mi casa no entienden, es que en mi casa no lo quieren ver. Bueno, misericordia es la respuesta. Así que hoy vamos a hablar de algo que es vital y fundamental en las relaciones familiares que sostenemos. Y tercero, sin misericordia, no hay manera de que una familia opere en bendición. En la familia se manifiestan las fallas, las debilidades y las deficiencias. Sin misericordia no hay manera que una familia pueda operar en bendición. Porque ¿cómo carambas hacemos? ¿Cómo carambas respondemos cuando se asoman las fallas y los errores? Entonces, vamos a ver lo que nuestro Padre nos dice al respecto en cuanto a la aplicación práctica de esto dentro de nuestro propio hogar. Donde hay fallas se necesita de misericordia. Esto es la respuesta de amor ante los errores. Y para eso te voy a invitar que vayamos juntas al libro de Mateo, capítulo 5, porque aquí vamos a estar detenidamente escuchando al Espíritu Santo con respecto a la dinámica familiar y la aplicación y la vivencia de su misericordia, de esa compasión divina del Padre. Entonces vamos a ir a Mateo 5 y vamos a iniciar en el versículo 38. Esta porción de la escritura lleva por título El amor hacia los enemigos. Y vas a decir, ¿hacia los enemigos? ¿No íbamos a hablar del hogar? Bueno, ese es el título que tiene esta porción de la escritura. Sin embargo, aquí está la aplicación. Aquí está la vivencia de la misericordia divina para aquellos con los que nos relacionamos día a día. Quizás leído esta escritura antes, pero antes de que volvamos a leerla en esta charla, yo quiero invitarte a que leamos esto como hijas, a que lo leamos entendiendo nuestra identidad, que no somos esclavas, que se nos ha dado en Cristo el honor, el privilegio, el derecho, la autoridad, la potestad de ser llamadas hijas de Dios. Y que desde esa postura es de donde eres invitada a oír las palabras de Jesús, tu hermano mayor. Que podamos entender que lo que aquí está escrito es el compromiso del Padre y no un listado de obligaciones cristianas. Porque cuando empezamos a leer aquí, ama a los enemigos, bendice a los que te maldicen, no leas esto como un listado de obligaciones, sino como el compromiso de aquel que te adoptó, sino como la responsabilidad del Padre para que tú seas traída a la vivencia de estas cosas.
Otra cosa importante antes de leer esto, que estemos conscientes de que nada de lo que está escrito es posible verlo realizado por medios humanos. Esto que vamos a leer a continuación solamente puede ser trabajo y operación del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Quién puede amar a sus enemigos? Con su propio amor. ¿Quién puede darle a aquel que te ha robado? ¿Quién puede manifestarle la ayuda y apoyo a quien te ha golpeado o abofeteado? Entonces, es vital que entendamos que es el Espíritu Santo quien realiza este trabajo en nuestras vidas y que el resultado de su obra en nosotros es lo que nos va a permitir venir a la vivencia de todo esto. Y que tengas presente que el trabajo que el Espíritu Santo realiza en ti, que eres su hija, es que Él te da su guianza. Entonces, no es un listado de obligaciones, ni tampoco es una serie de mandatos que tú tienes que hacer a fuerza en todo momento y en todo sitio, te guste o no. Recuerda que el Espíritu Santo está dentro de ti para darte su dirección y que si eres hija, entonces eres guiada. Y por último, es importante que entiendas que esto es una invitación para que lo vivas con tu Padre en comunión, para que lo vivas en uno, para que lo vivas entendiendo que Dios no está contigo como tu recurso de apoyo, sino como la fuente de vida que lo produce en tu interior. Yo puedo pasarme la vida diciéndole a Dios, ay Diosito, ayúdame por favor, ayúdame a contestarle bien al que está en mi casa, ayúdame, ayúdame. Dios no quiere ser tu ayuda. Dios quiere que tú le permitas ser tu fuente. Y hay una enorme diferencia entre una relación con Dios en la que Él es tu ayuda y en la que Él es la fuente de vida que fluye desde tu interior. Así que una vez entendiendo estas cositas que acabo de mencionar, vamos a proceder a leer esta escritura en Mateo 5, iniciando en el versículo 38 y vamos a ir leyendo esto despacio. Y voy a comenzar leyendo el primer versículo que dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Entonces Jesús inicia aquí, primero hablándonos de que pues lo conocido por todos es del que al que te haga, se la devuelves. Eso es lo que todos sabemos. Pero él inicia estableciendo esta verdad y dice, pero yo te digo a ti, no resistas al que es malo. Y aquí nos vamos a detener. Vamos a entender la palabra resistir. Y él está refiriéndose a la palabra, está refiriéndose a una persona que califica como la persona que hace el mal. Entonces, recuerda que hoy estamos platicando de las personas con las que convives en tu hogar, aquellos que son miembros de tu familia. Y yo no quiero calificar a ninguno de los miembros de tu casa como malo. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con situaciones parecidas a estas. Y si algo de esto te resulta algo conocido o familiar, es porque el padre que te ha adoptado te conoce bien y conoce muy bien a los que viven en tu casa. Entonces no es coincidencia ni casualidad, ¿sí? Entonces, mira, empieza diciendo, vamos a entender esto. Yo te digo que no resistas al que es malo. Y entendiendo esa palabra resistir, fíjate que podemos trasladarlo a aguantar. Resistir es aguantar, pero si quieres verlo de manera ilustrativa, piensa en las personas que están en la lucha libre y que aplican ciertas llaves en el piso. Todos hemos visto alguna vez este tipo de deporte. Y la persona que está en el suelo, a quien le están aplicando esa llave, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que resistir, tiene que aguantar. Entonces, mira, el Padre, en las palabras de Jesús, está expresando, no resistas al que es malo. En otras palabras, no le tienes que aguantar
todo. Y es que nosotros hemos vivido en el malentendido que tener misericordia es estar en una postura en la que tú estás ahí para aguantar de todo. Y Jesús inicia esta porción de la verdad en la que nos habla del amor a los enemigos, que es la aplicación práctica de misericordia para quienes viven en nuestro hogar, diciendo, yo no te llamo a ti para que aguantes todo, para que le aguantes todo al que es malo, porque tú tienes con qué hacerle frente. En el ejemplo que te estoy poniendo de la lucha libre, al quien le aplican la llave en el piso y tiene que resistir, el que está en el suelo está de alguna manera inmovilizado. Has visto esta escena, ¿verdad? El que está en el suelo, el que le aplica la llave está arriba de él, en el piso, y lo tiene inmovilizado. Entonces, el Padre esta noche nos dice a nosotras, tú no tienes que aguantarle todo porque tienes con qué responder. Tú tienes con qué hacerle frente. Y para que podamos entender esto con más claridad, te invito a que vayamos juntas a Romanos 12, versículos 20 y 21, porque aquí podemos entender por qué el Padre dice, no resistas al que es malo. En otras palabras, tú no eres llamada a aguantarle de todo al que hace el mal. Romanos 12, iniciando en el verso, en el 20 y 21, dice así, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, claramente nos deja ver nuestro Padre que el propósito por el cual te está invitando a vivir misericordia, de ninguna manera es que te vuelvas entonces la persona que le aguanta de todo al que es malo. Él está diciendo, yo te he apoderado y te he dado con qué responder. Y por eso dice, no seas vencido de lo malo, sino vence, ¿con qué? Con el bien, el mal. Y aquí está presente misericordia, porque la única manera en la que puedes responderle al que hace el mal es con su compasión divina. Entonces, partiendo de esta verdad y partiendo de esta realidad en la que el Padre te dice, partamos de este principio, tú estás apoderada para poder hacerle frente al mal y estás equipada con mi bien. Por eso dice que no seas vencido de lo malo, sino antes vence con el bien el mal. Entonces, no se trata de que le aguantes todo, sino de que seas una mujer que por la vivencia de misericordia se vuelve una invitación para que otros reciban el amor y la adopción de Abba. Fíjate en lo que misericordia te va a transformar. Te va a transformar en una invitación viviente. Va a hacer de ti una carta viva para que otros reciban el amor de Abba. Misericordia no te hace una mujer débil de carácter. Te hace una persona que está siendo desarrollada a la estatura y a la plenitud de Cristo. Entonces continuamos leyendo ahora sí en el versículo 39 de Mateo 5, donde estamos centradas en esta noche, y dice lo siguiente. En el versículo 39 continúa diciendo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
Y aquí vamos a ver, misericordia es la compasión divina manifestada para aquella persona a quien tú tienes el poder de cobrarte castigándole o desquitándote. Entonces aquí estamos viendo. Jesús pone un escenario en el que dice que alguien viene y te hiere en la mejilla. Aquí encontramos una falla. Encontramos una persona con una debilidad, deficiencia de carácter que manifiesta ira y manifiesta ¿qué? Violencia física. ¿Te has topado con alguien así alguna vez? Un individuo que tiene estas dos características y Jesús está hablando particularmente de cuál debe ser nuestra respuesta. Pero recuerda que esto no es una obligación cristiana, ni tampoco estás oyendo a Dios diciéndote y a partir de ahora más te vale que te portes así. Estás escuchando al Padre, a quien ha tomado el compromiso de decir yo voy a traerte a ti a la vivencia de estas cosas si tú así me lo permites. Entonces estamos viendo aquí en una situación que se manifiesta esta falla, es ira y violencia física. Pero Él nos dice, ¿cuál es la respuesta divina a un evento como este? Y nos dice, es misericordia. Misericordia es esa compasión divina. Pero entonces, ¿cómo respondes? Vuélvele también la otra. Pero ¿acaso eso quiere decir que entonces ahora si alguien me golpea, me debo volver un títere para que golpee todas las veces que quiera? De ninguna manera. Lo que en realidad aquí Jesús nos está queriendo, nos está comunicando es que esa compasión divina es una respuesta de amor. Una respuesta de amor en la que entiendes la postura del iracundo, en la que entiendes la posición del golpeador, pero no te enganchas en ella. Puedes ver este escenario. Ves al que está lleno de ira, porque para que alguien hiera a alguien, a otra persona en la mejilla, no es porque está contento y feliz, sino porque esta persona está prendida. Entonces, frente a una situación como esta, misericordia es la respuesta del Padre. ¿Has vivido un evento que se parezca en tu familia, en tu entorno familiar, que tenga matices de este tipo? Los niños, los hijos, es que la edad aquí no es un factor para manifestar ira, ni violencia doméstica. Se oye de adolescentes queriendo agredir a los padres y que los agreden físicamente. Pero aquí Jesús nos está diciendo, dentro del ambiente familiar, misericordia es la respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Déjate pegar, que te den hasta que se cansen. No. Él está diciendo, se trata de una respuesta de amor, en la que entiendes la condición de la persona que está iracunda y que está en una situación deplorable respondiendo con violencia. Entiendes su postura, pero no te enganchas en ella. Y mira lo que dice la escritura en Proverbios 15:5. Aquí vamos a entender con mayor claridad qué es lo que Jesús nos está diciendo. Proverbios 15:5 dice así, la blanda respuesta quita la ira. Y en esta acción de volver la otra mejilla, no hay palabras, pero es una blanda respuesta. Recuerda que cuando iniciamos a leer esta escritura, te invité a que, a que, a que entiendas que el Espíritu Santo, solamente Él puede producir esta clase de respuestas en ti. Y a que te veas como una hija que requiere de la alianza del Espíritu Santo para esto. Pero esto es la realidad a la que somos invitadas nosotras.
Frente a escenarios en los que se manifiesta la ira y la violencia doméstica, tú eres invitada a vivir y a participar de misericordia, entendiendo la condición y el estado del individuo que tienes frente a ti y no enganchándote en esa situación. Dándole una respuesta de amor que no proviene de ti, que únicamente puede provenir de Él mismo operando en ti y siendo Él la fuente. También dice la Escritura en Santiago 1:20, dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, si tú te pones al tú por tú con una persona en este estado y tú respondes con violencia a quien ya de por sí está prendido, el Padre nos dice con claridad, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otras palabras, ponte igual de enojado y ahí no va a operar mi justicia. Toda respuesta humana va a producir resultados humanos. Es por eso que la urgencia de que entendamos la aplicación de misericordia dentro de nuestro propio hogar es algo que el Padre está insistentemente trayéndonos a ver y a entender en la familia divina. Entonces, mira cómo misericordia se vuelve la respuesta que el Padre tiene para una situación específica y particular dentro del hogar, pero es aquí donde misericordia se nos explica de manera gráfica para cada una de nosotras. Continuamos en el versículo 20. Jesús nos presenta otra situación en la que hay una falla y nos dice, fíjate bien cómo misericordia se hace presente. Mateo 5, versículo 40, dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. La falla. ¿Qué está pasando ahí? Habla de un pleito y de alguien que quiere desprenderte de tus posesiones. Pues la falla ahí que se hace presente es robo. Oye, quien te quiere desprender de tu túnica y tú no se la has dado, ¿cómo se llama eso? ¿No? Estamos hablando de robo y estamos hablando de demandas humanas, pleitos. Cuando se asoman estas fallas, ¿cómo respondemos a estas cosas? Jesús dice, misericordia. Misericordia. Al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Quién puede hacer esto? Humanamente, ninguno. Esto solamente es obra del Padre en nuestras vidas. Y la misericordia es esa compasión divina que el Padre manifiesta en nosotros. Pero fíjate cómo se manifiesta esa compasión aquí, haciendo participante al otro de los recursos que Dios me ha entregado. Dice Jesús que al que te quiera quitar la túnica, le dejes también la capa. Y yo te pregunto a ti esta noche, ¿de quién es la túnica y la capa que traes puesta? ¿De quién es? De Dios. ¿Y de quién son los zapatos y la bolsa y el carro, si tienes, si no tienes? ¿De quién es? Pues de Dios. ¿Y de quién es la casa? ¿Y de quién es? En fin, todas las cosas que te puedo enlistar, ¿de quién son? De Dios. Entonces, la invitación del Padre a vivir misericordia dentro del propio hogar es que tú hagas participante al otro de los recursos de Dios que Él te ha entregado. En otras palabras, si alguien te quita algo que es tuyo, pero tú estás consciente que eso le pertenece a Dios, yo te vuelvo a hacer la pregunta, ¿a quién le robaron? Discúlpame si piensas que te robaron a ti, porque si has estado consciente
de que lo que tienes y te es dado le pertenece a Él, entonces puedes decir, papá, pues nos robaron. O sea, a los dos. Y fíjate cómo se extiende misericordia. Tú haces participante al otro de los recursos que el Padre te ha entregado. Esto te convierte entonces en alguien que es un dejado, porque a partir de ahora en la casa te pueden quitar todo y ya tú no respondes, ya no reaccionas. Definitivamente no. El Padre te está invitando a vivir lo mismo que Él vive. Misericordia. Y misericordia es compasión divina. Compasión divina. Mira lo que dice Segunda de Pedro 1:3 con respecto a los recursos que tú tienes y que se te han dado. Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cuántas cosas te han sido dadas? Dice que todas las cosas te han sido dadas. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya te ha sido dado. Por lo tanto, cuando en tu casa tú te encuentras con una situación en la que se te despoja de algo, hijos, padres, estamos hablando de las relaciones familiares en los niveles que tú quieras. Estamos hablando de papás educando hijos, estamos hablando de abuelas, estamos hablando de, en fin, esta aplicación que hoy particularmente estamos hablando tiene que ver con la vivencia de misericordia en este laboratorio inicial, que es tu casa. Y entonces aquí el Padre nos dice, si te has visto en situaciones de pleito, de despojo, que se parezcan a esta situación, esta es la provisión que el Padre nos trae a ver esta noche. Misericordia. Y cuando Él dice, déjale también la túnica, es porque Él te está invitando a que puedas participar con Él de hacer que estas personas en esta situación de robo, en esta situación de demandas, también puedan ahora sí que entender que los recursos de los que tú dispones te han sido entregados y son suyos. Puedes verte en la seguridad del que te los dio, del que te permitió disfrutar de ellos y del que se ha comprometido a hacer que el Salmo 23 sea una realidad en tu vida. El Señor es tu pastor y nada te faltará. ¿Cuántas de las que estamos aquí presentes no han testificado en eventos pasados que han visto sus casas siendo robadas? Esto no estamos hablando de un familiar, ¿verdad? Pero se han visto en situaciones de despojo. Y son momentos en los que vienes a decir, o vives esto en misericordia o lo vives en una amargura terrible, ¿sí? Y el Padre nos invita a vivir misericordia. Vivir misericordia entonces te hace que seas una persona debilucha, que no da aviso a la autoridad y no pone atención a los cambios necesarios que de manera prudente se tienen que hacer en un lugar para evitar que esta situación de robo reincida. Definitivamente no. Misericordia no te convierte en una persona, no sé cómo describirla, pero no es una persona dejada, ni una persona imprudente. Misericordia te trae a la vivencia de la sabiduría del Padre. Y esto que estamos aquí viendo es que Dios dice, frente a esos eventos en la familia, yo he provisto con que tú puedas responder, pero a lo mejor tú no te has percatado de ello. A lo mejor tú le has preguntado al Padre, ¿cómo hago frente a este tipo de eventos? Y esta noche estamos aquí conversando, no para hablar de la teoría, sino para entender la vivencia, para entender cómo dentro de las cuatro paredes de nuestra casa, esto se hace una realidad y cómo frente a las fallas, la misericordia del Padre es la respuesta. Para quienes vienen entrando ahorita a la sesión,
Solamente traigo con lo que iniciamos esta charla. Y es que misericordia es la compasión divina manifestada para aquella persona a quien tú tienes el poder de castigarle o desquitarte con ella. Pero es la compasión divina. La misericordia es la respuesta de amor frente a los errores y las fallas. Y estamos en Mateo 5, a partir del versículo 38, entendiendo la aplicación práctica de estos eventos y estos escenarios que Jesús mismo nos presenta. Continuamos leyendo en el versículo 41. Y Jesús sigue diciendo, esta es otra escena. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Alguien que te obligue, escúchalo bien, alguien que te obligue a cargar. Y aquí la falla que se asoma es una personita que le gusta el abuso de poder. Déjame decirte que los niños de 5 años también manifiestan este tipo de situaciones. No estamos hablando aquí de una edad en particular. Estamos hablando de un escenario. Y la falla aquí es el abuso de poder. Y Jesús nos dice que misericordia es la provisión divina para un evento así. Frente al abuso de poder, Él dice, mira, quien te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. ¿Cómo se hace aquí? Manifiesta esta compasión divina. A esa persona que te obliga a cargar, permite que le sea manifestado y ministrado el descanso de quien lleva tus cargas. Si Él te obliga a ti a cargar, yo te pregunto, ¿quién es responsable de traer y de sobrellevar tus cargas? Jesús nos dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces, cuando tú te enfrentas a situaciones en las que se asoma el abuso de poder, en las que te están obligando y demandando ciertas cosas, misericordia no es, pues ni modo, manita, ya te amolaste, te toca cargar y te aguantas. No. Misericordia no te posiciona en ese lugar y es importantísimo que puedas entender que a quien Dios le está hablando es a su hija y que Él no te está diciendo, pues ahora te aguantas. Él está diciéndote, la provisión para que hagas frente a esto está dada. La respuesta divina que yo puedo producir en ti es misericordia. Entonces, Él dice, permite que le sea manifestado el descanso, que le sea ministrado el reposo de quien lleva tus cargas. Hay respuesta divina para quienes están viviendo o enfrentando el abuso de poder en el hogar. Y de ninguna forma las palabras de Dios son una invitación para que tú seas una víctima. Él se ha comprometido contigo a hacer de ti una hija a la estatura y a la medida de la plenitud de Cristo. Misericordia te apodera para vivir su vida. Misericordia te apodera para ser la invitación viviente del amor del Padre a fin de que otros también puedan venir a recibir su adopción. Continuamos en el versículo 42, donde Jesús dice, bueno, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y nos vemos frente a otro escenario, en el que la falla de la persona que tienes frente a ti tiene que ver con el mal manejo de las finanzas y de los recursos.
¿Te suena esto parecido, familiar? Te encuentras con alguien que trae problemas de dinero y que la falla es el mal manejo de los recursos y de las finanzas. Cuando Jesús está diciendo al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, Él acaso te está diciendo a partir de ahora te vuelves el banco privado del que venga, de ninguna forma. Él te está diciendo frente a una persona que tiene una situación de mal manejo, de problemas en sus recursos y en sus finanzas, la respuesta es misericordia. Misericordia es la compasión divina. Recuérdalo bien, no es la lástima, no es el pobrecito, le voy a dar una limosna. La misericordia es la compasión divina. Y cuando Él dice que tú le des y que no se lo rehuses el dinero o el recurso que esa persona necesita, es que el Padre te está invitando a que tú vivas el compromiso de hacerte a ti fluir en bendición para aquellos que están en necesidad. Recuerda que tú eres hija y que se te ha dado el Espíritu Santo para que vivas su guianza, su dirección. Por lo tanto, esto no te posiciona a ti en ser un tipo de banco privado ahora para que el que pase tengas que darle y repartir a ton ni son sin involucrar a Dios, ni su dirección, ni su sabiduría en el proceso. Él te está invitando a la vivencia de su misericordia dentro de tu propio hogar. Él está dándonos las herramientas para responder frente a escenarios parecidos a estos, frente a eventos en los que a lo mejor nos hemos quebrado la cabeza y nos hemos pasado meses, años pidiéndole a Dios que nos diga cómo hacerle. ¿Cómo comunicamos en nuestra casa el mensaje de la adopción si no lo quieren entender? Deja de hablar, querida hermana, y recibe la invitación de vivir misericordia. Cerremos nuestra boca y permitamos que la evidencia y la manifestación de este amor que es compasión divina sea manifestado y sea evidente en nuestro propio hogar. Es así como el Padre va a atraer a sí mismo, a su adopción, a aquellos que día a día no van a escucharte hablar, sino van a leer el mensaje que Él ha escrito en tu corazón. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y esa misericordia está provista para que tú y yo podamos vivirla y disfrutarla. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 35, fíjate lo que él dice con respecto al asunto de dar a otros. Y dice, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces cuando Jesús nos dice que el que nos pida prestado le demos y no rehusemos, es porque Él quiere que tú vivas esto que está aquí escrito, que eres bienaventurado, eres bienaventurada. Cuando tú participas de su abundancia y eres un canal de bendición para otros. Escúchalo bien, un canal de bendición. No alguien que por lástima anda repartiendo dinero. Hay una enorme diferencia entre andar dando dinero a quien yo tengo compasión, tengo lástima por esa persona. Ay, pobrecito, ando repartiendo dinero. Dando dinero sin ton ni son y no incluyendo a Dios en el asunto. Recuerda que la misericordia solamente puede fluir del corazón del Padre y que Él es amor. Entonces, esto no significa que vas a resolverle la vida a todo aquel que se te ponga enfrente. Él está diciéndote, permíteme, hija, poder traerte a la vivencia de
aquello que es mi motivo y mi motor. Continúo leyendo en Mateo 5:38 a partir del versículo 43. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y estamos hablando del entorno familiar. Y amar a un enemigo únicamente es posible si tú entiendes, conoces y vives en misericordia. Esto solamente va a ser una realidad en tu propia casa. Si tú primero puedes recibir y abrazar esa misericordia del Padre para contigo misma, y entonces vas a poder hacerla extensiva a los demás. Jesús continúa diciendo, bendecid a los que os maldicen. Dentro del propio hogar se presentan situaciones parecidas a esta. Tú bendices y recibes algo diferente a cambio o como respuesta. Y Él nos está diciendo, bendice. Esta compasión divina solamente puede fluir de su corazón y es vital que tú puedas entender que la única manera de participar de esto es si lo haces en uno, en comunión con Él, no teniendo a Dios como tu ayuda, sino permitiendo que Él sea la fuente. Dice, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 45. Para que seáis hechos hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, no nos salgamos por la tangente y no nos vayamos a querer vivir misericordia en la oficina, en el trabajo, en la misión en África, con los damnificados del terremoto. Si estás viviendo misericordia con enfermos en un hospital, gracias a Dios por ello. Es una bendición. Pero esta charla se trata de aquellos con los que convives todos los días. Con aquellos que no escuchan lo que hablas, sino que ven lo que estás haciendo todos los días. Es de estas personas de quien el Padre quiere conversar contigo esta noche. Y nuestro malentendido de misericordia nos ha resultado un estorbo y una limitante. Por eso es preciso que todos los conceptos equivocados y errados de misericordia puedan ser destruidos y te puedas despojar de ellos. Yo quiero platicarte que durante mi infancia yo crecí en un hogar disfuncional y que en mi casa, mientras yo fui pequeña y crecí, el ambiente que hubo en mi hogar fue de violencia doméstica. ¿Por qué traigo este asunto a la mesa y a la conversación contigo? Lo traigo porque nosotros en casa, mi mamá, mis hermanas y yo, mal entendimos misericordia. Nosotras conocimos el Evangelio. Yo conocí a Jesús cuando tenía 9 años. Y Dios se volvió nuestra salvación literalmente en medio de esto que estábamos viviendo con mi papá, que viviendo en la ignorancia de la verdad, tenía un carácter hiperviolento. Entonces, dentro de mi casa, dentro de mi hogar, conociendo a Jesús, nosotros mal entendimos misericordia. Y por muchos años, déjame decirte, por muchos años, yo fui adolescente, bueno, hasta antes de casarme, y todavía la situación de violencia doméstica seguía siendo un factor que aparecía y reaparecía dentro de la dinámica familiar que sosteníamos. Era como que no había quien le pusiera un alto a la situación que mi papá deliberadamente manifestaba. La razón de mi conversación contigo de ninguna manera es exponer a mi papá, pero sí es poder compartir contigo que un malentendido de misericordia
te hace a ti ser alguien que tolera y se hace cómplice de alguien que deliberadamente ha decidido resistir y rechazar el amor divino. Años, años de mi vida pidiendo consejo. Y mi mamá está presente esta noche con nosotros. Pidiendo consejo y recibiendo esta frase como resumen. Ora y pídele a Dios que la situación cambie. Pero déjame decirte que nuestras vidas muchas veces estuvieron en peligro y Dios estuvo presente y nos guardó. Pero en medio de escenas de violencia familiar, mi papá sacó un arma. Y te platico estas cosas para que veas el extremo a donde las cosas llegaron. Porque cuando uno piensa que misericordia es tolerar, tolerar, el malentendido de misericordia, aún teniendo a Jesús, aún conociendo la verdad, te hace cómplice. Escúchalo bien, te hace cómplice de aquel que deliberadamente ha decidido resistir y rechazar la gracia divina. Lo que hoy estamos hablando es verdaderamente fundamental e indispensable que muchas mujeres podamos saberlo. Porque entre los malos entendidos de lo que es la sujeción, dentro de los malos entendidos de lo que es amar a los enemigos, está el hecho del engaño tan terrible que es entender la misericordia como algo que te pone a ti en una posición en la que no puedes hacer más que cruzarte de brazos. Misericordia te apodera. Misericordia no te hace una persona que está a la merced de los demás. Misericordia te hace vivir en el poder de Dios. Misericordia no te hace una mujer cobarde. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo puedo ver mi vida hacia atrás en el ambiente en el que crecí por años y siempre me pregunté, ¿por qué nadie pudo poner un alto a esa situación que deliberadamente mi papá en su ignorancia hacía y rehacía y volvía a hacer y volvía a hacer y no había quien lo parara? La realidad de todo esto es que nosotras siempre nos vimos dentro de ese escenario como personas que lo único que podíamos hacer era orar y esperar a que las cosas cambiaran. Hoy puedo compartir contigo lo que el Padre nos está permitiendo ver y entender que su misericordia es. Su misericordia no te hace una víctima. Misericordia no te hace a ti alguien de quien otros pueden disponer a su antojo. Misericordia te vuelve a ti una hija y te dignifica y te vivifica. Eso es lo que misericordia hace en tu vida. Misericordia no te pone a ti en una posición para que seas ahora sí que explotada, abusada. Y de ninguna manera el Padre está trayéndonos a esta conversación para entrar en cuestiones de feminismo, de machismo o de disputas de ese tipo que son humanas. Es necesario que tú conozcas la verdad. Es necesario que tú conozcas la verdad y la verdad te hace libre. Es aquí, en el centro del corazón del Padre, en donde nosotras podemos entender y comprender nuestro verdadero valor. Y el poder conocer que la misericordia de Dios que tú recibes en tu vida va a transformar tu matrimonio, va a transformar las relaciones familiares y va finalmente a darte una respuesta para que puedas entender por qué en mi casa no me quieren oír. Ya no les hables. Ya no les hables. Y permite que la vivencia de misericordia sean las cuerdas de amor con las que ellos sean atraídos. Tu vivencia. No tu discurso. Escúchalo bien, tu vivencia. No tu prédica en la casa. Misericordia nos invita a todas las que estamos aquí presentes a bajarnos del púlpito en el que en nuestra casa nos hemos puesto. ¿Sí? Y tú dices, ¿cuál púlpito si no tengo uno? Claro que sí tienes uno. Estás en un púlpito todo el tiempo en tu casa echando sermones parejo. Bájate del púlpito.
y comienza a vivir misericordia. Y que sea esa vivencia divina la que hable en tu casa. Entonces, misericordia no te convierte en una persona tolerante o cómplice del individuo que ha deliberadamente decidido rechazar o resistir la gracia divina. Misericordia es una vivencia divina. Escúchalo bien. Misericordia es una vivencia divina. Por lo tanto, cuando tú vienes a participar de esto, lo que vas a recibir y a disfrutar es vida y es paz en el espíritu. Eso es lo que vas a vivir. Ahora, esto, misericordia, ¿sabes dónde la vives? Frente a escenarios como los que ahorita Jesús mismo nos describió. Frente a individuos que viven el abuso de poder, frente a situaciones en las que hay despojo, hay pleito, en situaciones en las que se te demanda, se te exige, y todo lo que ahorita estuvimos viendo. En escenarios donde aparecen las fallas y las deficiencias de carácter, es donde misericordia es la respuesta del Padre para que tú y yo podamos dar. Entonces, misericordia es una vivencia divina. Y para que cerremos este tiempo, déjame decirte misericordia, qué es lo que va a llevarte a ti a comprobar. Misericordia te hace vivir la valentía en su máxima expresión. Porque misericordia te va a ti a permitir vivir el amor divino, respetando y reconociendo el valor que tú tienes en Jesús y reconociendo el valor que Jesús le da a esa otra persona. Es misericordia lo que va a permitirte a ti vivir la valentía en su máxima expresión. No eres una mujer cobarde. La mujer cobarde ha muerto y esa fue parte de una serie de charlas que puedes encontrar en YouTube en esta misma sección del canal de Humanidad Transformada. La mujer cobarde ha muerto, lo que tú eres es una mujer a quien se le ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando tú vives misericordia, puedes reconocer el valor que tu vida tiene en Jesús. Él dice que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sabes, misericordia no solamente te pone a ti a reconocer el valor que tú tienes, sino te permite ver el valor que cada uno de los miembros de tu familia tienen para Jesús. Y es ahí donde puedes ver misericordia. Misericordia te apodera para que tu Padre sirva contigo a los miembros de tu familia. Misericordia te apodera para que el Padre sirva, escúchalo bien, el Padre sirva contigo a los miembros de tu familia. Que puedas recibir al que viene hecho añicos por la corrupción, para invitarle a dejarse limpiar por el Padre. Piensa en la escena del hijo pródigo y del padre que lo recibe. Y el hijo viene apestosísimo, viene en un estado deplorable, de mugre, y el padre lo recibe. Misericordia te apodera para recibir, para abrazar al que está hecho añicos por la corrupción. Dice la parábola del hijo pródigo que viendo al hijo de lejos, dice que fue movido a misericordia. Esto fue lo que sucedió con el padre que esperaba a su hijo de regreso. Y misericordia no solamente le permitió recibirlo y abrazarlo, sino que le permitió invitarle para que se dejara limpiar. Porque no me digas que el padre lo recibió, lo abrazó y dijo, vamos a la fiesta. ¿Verdad que no? El padre lo trajo, lo abrazó y lo recibió para invitarlo a que se dejara limpiar. Entonces, misericordia te apodera para que permitas al Padre servir contigo a los miembros en tu familia. Que los puedas recibir como están, los puedas abrazar y puedas tú ser la invitación para que ellos se dejen limpiar por el Padre. Oye, que no se dejan,
que no quieren, que dicen que no les interesa, ¿sabes qué? El Padre los respeta. Y ahí es donde tú puedes venir a vivir misericordia también. Cuando tú puedes respetar el no quiero, el hijo que regresó de casa, lo que había hecho antes era que se había malgastado la herencia del padre y le dijo, ya me voy. Bueno, el papá manifestó respeto frente a esas decisiones. Y esto también es misericordia. Y por último, misericordia te vivifica y te dignifica. Si tú piensas que extender misericordia a los que están en tu casa te va a colocar en una situación ¿y qué tal que me pagan mal? Por ahí hay un dicho coloquial que dice que no hay salamero que quede bien. Y si has oído este dicho popular, piensas que si hago algo, pues no, luego sales crucificado por andar de metiche. Déjame decirte que misericordia te garantiza la protección divina. Cuando tú participas de misericordia, el Padre se va a hacer cargo de los resultados. El Padre se va a hacer cargo de los resultados. Pero es preciso que puedas entender que esto va a suceder, esta va a ser tu vivencia cuando vivas misericordia. Si tú vives lástima, ay, pobrecito, sentí lástima por él, esa es otra cosa, ese es un asunto humano. Pero si tú vives, si tú participas en misericordia, el resultado va a ser que tú vas a ser vivificada y vas a vivir gloria. Eso es lo que vas a vivir en tu propio hogar. Dice la Escritura que aunque pases por las aguas, dice yo estaré contigo. Dice por los ríos no te negará. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Él no está diciendo que no vas a pasar por el fuego, no vas a pasar por el agua. Él está diciendo los resultados y las consecuencias de esos eventos. Yo me voy a hacer cargo y me voy a glorificar en medio de esto. Pongo un ejemplo. Si tú eres movida a misericordia, y voy a poner este ejemplo en la calle, movida a misericordia, no a lástima, por una persona que esté en el suelo drogándose, y eres movida a misericordia. El Padre pone ese sentir en tu corazón y traes un plato de comida para ese individuo, y mientras tú estás dándole la comida que fuiste a buscar y a comprar, el individuo que está en el suelo te saca la cartera de la bolsa y no te das cuenta. Entonces, cuando llegas a tu casa y te fijas que te sacaron la cartera, puedes tener esta experiencia. Decir, eso me pasa por andar de salamera. O, ¿sabes una cosa? Si en realidad estás confiando en la guianza que recibes, si en realidad estás participando de la misericordia del Padre, puedes hacerlo responsable de los resultados obtenidos. Y puedes decir, Padre, nos sacaron la cartera. Vamos a vivir esto juntos. La protección divina está garantizada para ti cuando vives misericordia. Cuando vives lástima, eres una víctima. Cuando vives lástima, te victimizas y te hundes en tu autolástima. Es necesario que como hijas amadas podamos entender que la lástima no tiene nada que ver con esta identidad. Que el andarte autocompadeciendo o inspirando lástima ajena en otras personas es cuestión de la víctima, de la vieja creación que tú ya no eres. Esto que hoy estamos recibiendo esta noche son palabras que Jesús mismo nos habla. Y nos habla para sacudirnos de los engaños y las mentiras que nos han impedido y limitado de poder vivir en toda la expresión de la palabra, la libertad y la vida eterna a la que hemos sido llamadas. Es dentro de nuestro propio hogar. Es en nuestra propia casa. El reto más grande quizá que has visto es en tu familia. Y dices, ay, ahí es lo que más me cuesta. Bueno, pues es ahí, en la familia, donde Él dice, ven a mí, que estás cargada y trabajada, porque yo te voy a hacer descansar. Y lo que para ti es difícil, dice, yo lo voy a hacer fácil y voy a hacerlo ligero. Así que oímos a Jesús hablarnos sus palabras esta noche y yo me gozo porque yo no estoy exenta de recibir junto con ustedes esta verdad y de ser invitada por mi Padre a participar de esto que Él nos está dando.
Así que entendamos que misericordia nos apodera, que misericordia nos trae a la vivencia de hijas y que misericordia nos trae al conocimiento verdadero de quién es nuestro Padre. Así que damos gracias a Dios por lo que esto que hoy estamos recibiendo va a producir en nuestros hogares. Y yo dejo el micrófono abierto para que compartan lo que el Espíritu Santo esté poniendo en sus corazones. Así que, ¿quién inicia? Adelante, Betty, te abro el micrófono. Solamente una pregunta. ¿El resultado en tu casa cuál fue? ¿O cómo trataste Gracias, Betty. a tu papá? Sí, gracias. Sí, gracias por hacerme ver eso, porque sí, iba a continuar hablando al respecto. Y durante muchos años no entendimos cómo esto estaba provisto por el Padre y así vivimos hasta antes de casarnos, hasta antes de que yo me casara, y pues finalmente a raíz de mi casamiento, mi papá vino al conocimiento de Jesús en ese tiempo y como producto de que él abrió de manera consciente su corazón a Jesús en mi boda, este asunto de la violencia doméstica que él traía tan fuerte se desactivó. ¡Pum! Se desactivó. O sea, el papá que llegaba y hacía ese tipo de eventos se desactivó. Ha sido un proceso largo y cada una de mis hermanas y mi mamá por su cuenta hemos estado viviendo esa transformación de manera individual y personal para venir a conocer al Padre y a entender la misericordia que somos llamadas a extenderle a nuestro papá humano, ¿no? Y lo único que sí puedo decirte es que sí hubo un cambio enorme en la forma en la que esa dinámica se estaba dando, ¿no? De manera recurrente, porque mis papás, aun cuando estaban divorciados, mi papá seguía sintiéndose como con la libertad de venir y hacer ese tipo de situaciones, ¿no? Y no había quien lo detuviera. Y todo eso que vivimos son experiencias duras y difíciles en el pasado, pero hoy puedo ver hacia atrás y lejos de lamentarme o de ponerme en una posición de víctima o de haber crecido sintiendo lástima por mi situación, me hacen ver hacia atrás y me hacen ver que en realidad el entendimiento equivocado de misericordia nos, nos coloca a cualquiera de nosotras que somos hijas en una posición en las que nos vemos de brazos cruzados y decimos solamente nos queda orar, nada más, y ver qué sucede. Pero hoy podemos nosotros ver, escuchar a Jesús y entender que su misericordia nos apodera, que su misericordia nos dignifica y nos vivifica, y que no hay tal invitación a ser tolerantes o cómplices de una situación en la que una persona de manera deliberada y consciente ha decidido resistir y rechazar la gracia de Dios. Pero si eres llamada a participar de la vida que Él nos ha dado. Entonces, lo que puedo compartirles en resumen, ahorita que Betty me comenta esto, ¿verdad? Es que cada una de nosotras en mi familia hemos venido a vivir nuestro propio proceso para venir a la vivencia de misericordia en esta relación que hay con mi papá biológico, ¿no? No sé si esto contesta la pregunta o todavía querías comentar algo más, Betty. Pues, o sea, lo que estoy recibiendo es que antes de actuar o de contestar o de lo que sea, tengas una comunión con el Espíritu Santo y dejes que Él sea el que hable en ti, ¿no? O que actúe o que reaccione en tu vida, ¿no? Es lo que estoy viendo, aunque duela o lo que sea, es lo que estoy viendo. Así es. En todo esto que ahorita estamos leyendo, o sea, si tú lees esta escritura de Mateo 5 y la lees así solita y la lees de corrido y dices, ay, pero ¿quién puede hacer eso? ¿No? No. Y
Si la lees desconectada de tu identidad y del compromiso del Padre, no solamente lo ves como algo imposible, sino lo ves como que Dios te está invitando a ser un tipo de títere. O sea, Dios me está diciendo que si me pegan, me deje, que si me quitan, le dé, que si me obligan, que yo vaya. O sea, humanamente, ¿tú entiendes esto? ¿Y lo entiendes? Torcidísimo. Por eso es que esto es preciso que primero, antes de que lo leas, te ubiques. Eres hija. El que está hablando, ¿quién es? Es tu padre. El compromiso, ¿quién lo asumió? El que te adoptó. La responsabilidad de hacer esto realidad, ¿de quién es? Del Espíritu Santo. Y la guianza, ¿quién te la provee? Solamente el Espíritu de verdad. Y que esto nunca va a ser una realidad en ti si sigues viviendo teniendo a Dios de ayuda. Es que Dios es el recurso que me apoya. Mira, si Dios es tu ayuda, yo no tengo la menor duda de que en algún momento Él esté presente en lo que tú estás viviendo. Pero te estás perdiendo de la verdadera bendición de permitir que Él sea la fuente, no la ayuda, la fuente. Y hay una diferencia gigantesca en que Dios ande de mi ayudante a que Dios sea el generador principal en mi vida, de la vida divina. Entonces, sí, Betty, lo que tú estás señalando es muy importante. Es que en todo esto se trata de su guianza y se trata de su dirección. Y cuando nosotros decimos, es que yo no puedo, bienvenida al punto más ideal en el que puedes permitir que Dios lo haga. Cuando tú dices, es que yo no puedo, es que entonces puedes prestarte para que Él lo haga. Dice la Escritura que su poder se hace fuerte en nuestra debilidad. Así que si tú esta noche puedes de alguna manera decir, es que eso está difícil, es que yo no puedo hacer esas cosas, pues estás en el punto ideal para poder venir a decirle, Padre, yo no puedo, pero tú sí puedes en mí. Entonces, gracias Betty por el comentario y sigo dejando el micrófono abierto. ¿Quién más quiere comentar al respecto? Yo creo que, yo creo que a todos, buenas noches, yo creo que a todas nos ha pasado de alguna manera alguna vivencia como la que tú viviste en diferentes áreas con diferentes personas. Yo también de alguna manera lo vi con mi papá. Para mí fue un problema muy complicado el tema de mi papá, yo creo que desde que nací o desde que tengo uso de razón, porque eh, antes entendía o sabía que, que todos nacemos con diferentes temperamentos y el carácter se nos va moldando de diferente manera. Entonces, yo siempre he sido una persona había sido muy traviesa, muy inquieta, participativa en todo, o sea, mucho. Y eso a mi papá pues no le agradaba, ¿no? Entonces, creo que con la primera persona o la figura más complicada que he tenido en la vida es con mi papá. Esa figura de hombre, de padre, de varón, ¿no? De autoridad. Y a mí pues me costó muchísimo trabajo, ¿no? Porque no entendía y él tenía una forma muy difícil y muy dura de hacerme ver o entender, porque él, como tú dices, él estaba fuera de Dios, ¿no? Y no tenía el conocimiento de la verdad. Digo, ni yo tampoco, ¿no? Pero eh, pues bueno, fueron muchas circunstancias, situaciones. Sin embargo, cuando ya fui siendo cristiana y fui conociendo la verdad, pues mucho me decían que eran, porque
por la misma situación que yo llevé con mi papá, esto me llevó a ser más rebelde, más no dejarme, ser más queriéndome defender yo todo el tiempo con él, ¿no? Inclusive hasta de dejarle de hablar, de contestarle mal, de ser un adolescente irreverente y todo, ¿no? Y sin embargo, cuando ya, en el proceso de maduración, de crecimiento y todo en mi vida, fui teniendo relaciones con personas, con hombres, novios, parejas, etcétera, amistades. Y, y algo de lo que yo había ahorita últimamente, por eso esta plática realmente cayó como río de agua viva a mi corazón, a mi espíritu, porque me está dando una respuesta a Dios. Yo había estado dejándome humillar, sobajar, robar, ¿no? Desgraciadamente me robaron, me abusaron de mi buena intención para con ellos y todo. Entonces, yo estaba pensando esos días, dije, ¿por qué, Dios, por qué yo permití que me robaran? Me robaron mi patrimonio, me robaron muchas cosas. Entonces, parte de todo eso fue la mala relación yo creía que había sido, que era por la mala relación que yo había llevado con mi padre, con mi papá, porque con mi papá, pues, como no había tenido una buena relación con la primera autoridad que yo veía en mi casa, pensé que, o me hicieron creer que pues era un patrón de conducta que yo buscaba similar al comportamiento de mi papá. ¿Sí? Eso era lo que, inclusive ya siendo cristiana, así lo manejaron o así lo entendí. Y pues yo rompía con esas maldiciones, rompía con esas herencias, declaraba que no aceptaba nunca más eso. Sin embargo, no pasó nada. No pasó nada en mí. No pasó nada. Ahora esto lo vengo a entender tan hermosamente claro del Espíritu Santo hablando en mi corazón, diciéndome, es que no era a ti, era a mí. Y yo no lo veía así. Cuando Dios me habló acerca del diezmo, porque no sé si te acuerdas, Magno, que te pregunté alguna vez del diezmo y te decía, por favor, aclárame eso, porque para mí era un conflicto terrible, porque entraba en condenación y inclusive en maldición, de que si yo no daba mi diezmo, pues no iba a ser próspera, ¿no? Pero aunque lo di muchos años, pues tampoco pasó nada. Entonces, eh, cuando Dios me lo di, Él me lo dijo claramente, de, de Dios es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Entonces ahí lo entendí tan claro, pues, o sea, todo es de él, no es del diezmo, es todo, todo. Y hay otra parte en la palabra que dice, tu cuerpo no es tuyo, es de Dios. Entonces, ay, dije, wow, sí, ahora entiendo perfecto que todo le pertenece a mi Padre, todo lo que tengo, todo lo que soy, propiedades, como tú dices claramente, la bolsa, el carro, la sandalia, todo, todo, mi libreta, la pluma, todo le pertenece a mi papá, es de él. Pero bien dijiste también, hemos tenido una mala administración. Yo reconozco ahora que sí, he tenido una mala administración y que durante muchos años yo me dejé llevar por esa mala administración y permitir que otros, por una supuesta sumisión, administraran de otra manera la economía o mis recursos o los que yo pensaba como posesión mía, ¿no? Entonces ahora entiendo claramente que mi padre me dice, es que fue un mal enfoque o no caía mi espíritu, definitivamente no lo estaba entendiendo como eso.
Y también entendí en ese proceso de mi transformación que no era el patrón de conducta de mi papá lo que yo buscaba en otras personas, y parejas en este caso, para que hicieran exactamente lo mismo, sino que más bien yo ahora no había tenido esa relación con mi padre de dejar que su misericordia en mí me hiciera ver realmente qué era lo que me convenía o no me convenía, porque sí lo vi, sí, yo hago remembranza de cómo fueron pasando las cosas, yo creo que sí, Dios ahí habló a mi corazón y dijo muchas veces, me habló y yo creo que muchas veces me confrontó, pero no lo quise ver, ¿no? No quise entenderlo así, porque seguía yo en mi eh, eh, comodidad defendiéndome, queriéndome no dejar, etcétera, etcétera. Fue malentendido. Definitivamente fue una manera humana de ver, aún como tú dices, aún siendo cristianas, aún en Cristo, aún haber declarado a Jesús como mi Señor y Salvador, haber tenido esas experiencias en las que malentendí la verdad de mi Padre en mi corazón. Gracias a Dios, aquí estoy. Gracias a Dios puedo decir como respuesta a todo esto, gracias a Dios porque ahora Dios me permite verlo con los ojos de Él, a ser alumbrada por su Espíritu Santo en mí y y llevarme paso a paso esa parte de ahora es mi Padre quien me lleva paso a paso a vivirlo como Él lo vive, como Él lo ve. Ya no soy yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y entonces, qué gozo de verdad, esta plática, ¿verdad? Qué hermosa está, qué deleite, qué banquetazo nos está dando nuestro Padre, porque me hace claramente, me está dando tantas respuestas que tengo que volver a verlo y otra vez para poder eh, ver lo que Él realmente, hasta dónde me quiere llevar, ¿no? Y bueno, le doy gracias por eso, porque hace 2 días, hace 3, el lunes o el domingo en la noche, no recuerdo, precisamente le estaba diciendo eso a mi hermana, a una de mis hermanas, que en la familia el tema de mi papá aún todavía no es del todo resuelto, ¿no? Todavía hay cierto roce, cierta agresión de mi papá para conmigo, y mi hermana, una de mis hermanas también, que aprovecha cada oportunidad para hacerme enojar, exasperar o esto, y ahorita me está dando la respuesta a Dios. Entonces, de verdad que qué maravilla, porque esto que aún todavía estoy sintiendo en ese roce que cualquier persona puede hacer, pero más con mi familia, ahorita Dios me está haciendo ver, no es en tus fuerzas, soy yo, déjame a mí hacerlo en ti. Y voy a ver las cosas de diferente manera. Aun cuando de verdad doy gracias a Dios porque ya no soy la misma de antes con esta situación de mi familia, ya no. Pero sigo, ¿no? Prosigo a la meta, ¿no? Prosigo a la meta. Entonces le doy gloria a Dios y muchas gracias. Perdón que haya tomado el micrófono tanto tiempo, pero estoy tan contenta de que Dios me esté hablando. Gracias a papá, Laura, por lo que nos estás comentando y testificando esta noche. Nos gozamos de ver esa transformación que Él, con su misericordia, ha venido haciendo contigo. Y esta noche tus ojos se abren a ver, ha sido su misericordia lo que me ha traído hasta aquí. Y ha estado ahí presente todo el tiempo. Y lo hermoso de todo esto es que ahora podemos ver con más claridad cómo misericordia no nos invita ni en un extremo a ser la dejada, ni tampoco nos posiciona en el otro extremo, que es y ahora no te dejes, porque estos dos extremos son humanos y son corruptos. Pero misericordia nos trae al balance divino, nos trae a vivir la compasión del Padre. Y entonces, cuando tú, Lau, vengas a esa vivencia completa y plena de compasión, vas a poder fluir con papá
hacia tu padre biológico y poder entonces participar de lo que él tiene ya dispuesto y preparado. Pero hoy puedes entender que la misericordia te vivifica y te dignifica. Entonces esto, lejos de hacernos a nosotras, alguien que dice, ay, no, misericordia no, porque me voy a volver ahí todo, ¿no? Que todos agarran, todos abusan, todos hacen como quieren. A esta pídele prestado, agárrala de banco privado, hazle, ¿no? Sino que misericordia te va a traer ese balance de que Jesús es. Jesús es el balance. Díganme ustedes, ¿quién pudo sacar provecho de Jesús? ¿Quién? ¿Verdad? O sea, ¿quién podemos decir que pudo agarrar a Jesús de tapete? Dice, no, Jesús dice, si ustedes no me piden mi vida, yo la doy de mí mismo. Entonces, lo que él hizo en el Calvario no puso a Jesús en una posición de víctima. Él de sí mismo dio su vida por nosotros. Entonces, eso es lo que hace a Jesús el balance perfecto, la expresión de misericordia, no a la que nosotros debemos aspirar, sino a la promesa que el Padre va a realizar en nuestras vidas. Entonces, hoy misericordia se nos detona en el ambiente familiar y nos despierta a todos a poder empezar a pensar, a ver, despacito, porque esto en realidad pica y se extiende porque es que nuestro propio hogar está para muchos de nosotros la dificultad, por así llamarlo, entre comillas, más grande, ¿no? Y el Padre nos dice esta noche, yo estoy ocupado y estoy invertido en que la vivencia en tu propio hogar y familia sea divina. Así que gracias, Lau, por lo que está sucediendo y porque sabemos que fiel es el que comenzó la obra contigo, el cual dice que la va a perfeccionar. Así que descansamos en eso, en su compromiso y podemos reposar en ello. Así que gracias por compartirnos tu testimonio. ¿Quién más? El micrófono está abierto. Queremos escucharles. Tenemos un par de minutitos para un comentario más. Y veo en Puebla, abro el micrófono para Aurea. Magno, buenas noches a todas las que nos están conectadas. Creo que alguna vez ya comenté mi testimonio de cuando entraron a robarnos aquí a la casa. Y bueno, pues se llevaron computadores, pues se llevaron varias cosas, pero hace rato me lo trajo papá a la memoria con lo que con lo que papá nos estaba compartiendo, de que todas las cosas le pertenecen a él. Y efectivamente, en ese momento a mí me llevó mi padre a tener esa experiencia de saberme hija y saber que todas las cosas son de él. Él nos las había dado como provisión. Por lo tanto, vino una vecina y agarra y me dice, oiga, señora, pero pues, ¿qué le robaron? Le dije, esto está mal. Le digo, ¿pero qué creen? Le dije, no eran nuestras. ¿Cómo? ¿Y entonces eran prestadas? No, le dije, porque eran de Dios, porque Dios es el que nos proveyó de todo esto. Más sin embargo, bueno, pues no nos robaron a nosotros, les robaron realmente a Dios. Y pues Dios sabe qué es lo que tiene también para ellos y que tengan misericordia, sin tener el conocimiento de lo que es ahora la palabra misericordia para mí. Le digo, que Dios tenga misericordia de ellos, le digo, porque a nosotros no nos robaron nada. Le digo, y pues yo espero que esto, pues es herramienta de trabajo y Dios lo va a proveer. A Dios gracias por la misma tableta que lo estoy hablando, que también se llevaron mi tableta, me la proveyó nuevamente mi padre. Y esa experiencia la he tenido como mi padre, el proveedor de las cosas que ahora disfrutamos. Y bueno, me extendería mucho, pero eso es en cortito lo que puedo decir. Gracias, Aurea, por ese testimonio, porque lo traemos, esa declaración que salió de tu boca, la traemos al hogar
y la traemos al asunto de que cuando nos vemos en situaciones parecidas y nos podemos ver en un evento, un escenario de despojo, cual sea que este sea, es ahí donde somos invitadas a la vivencia de misericordia y donde podemos en realidad venir a la conciencia de quién es el dador de todo aquello que nos es concedido, quién es el que nos provee de todas esas cosas. Y luego, ¿quién es el que nos ha garantizado y asegurado que esa provisión no va a cesar y no se va a detener para nosotros? Entonces es ahí donde podemos venir a la comprensión de ese cuidado que el Padre tiene de nosotros y a poder participar de su misericordia para los que tenemos en casa y en el caso de lo que tú viviste, para aquellas personas que entraron a tu hogar. Entonces damos gracias a Dios por ello y gracias por compartirnos el testimonio porque nos refuerza todo esto que estamos recibiendo. Y pues finalmente, nada más para cerrar esto, es poder decir que misericordia no nos trae a ser consecuentes de las conductas mencionadas en este capítulo de Mateo 5:38. Misericordia no te invita a consecuentar. ¿Cómo sucede esto? Como esposa, a decir, es que no tengo alternativa más que aguantar la cruz que me tocó cargar. Y a lo mejor se rían algunas de ustedes, pero hay todavía mujeres que piensan que misericordia las trae a una posición de aguantar y todavía se atreven a ver en sus familiares a una cruz que les tocó cargar. Misericordia no te vuelve en una persona para que consecuentes las acciones de alguien que ha decidido de manera voluntaria rechazar la gracia divina. Misericordia te apodera para vivir la compasión del Padre y permitir que tu vida sea la invitación viviente para que esa persona pueda venir a la adopción. Mamás, hay mamás que piensan, vamos a dejar al muchachito como está porque pobrecito. Y las mamás no aplican disciplina porque hay un malentendido de misericordia y dicen, pues mejor así lo dejamos porque pobrecito el niño. Y todas estas situaciones, si te das cuenta, de lástima. ¿Qué es lo que esta mamá dice cuando dice pobrecito el niño, pobrecito el niño? ¿Qué es? Lástima. ¿Te das cuenta? No es misericordia. La lástima es un sentimiento humano y los sentimientos humanos producen resultados corruptos. Por lo tanto, esta noche hay una invitación a todas aquellas que somos mamás para poder entender que eres llamada a vivir misericordia y no lástima por tus hijos. Abuelas que piensan que, bueno, a mi edad ya no me queda más que ser tolerante y pues, ¿qué le voy a hacer? Y entonces que piensas que misericordia como abuela te posiciona a ti en una situación en la que estás cruzada de brazos y no te queda más que como abuelita decir tolerar, tolerar, tolerar. Eres invitada a participar de su misericordia porque el compromiso de Dios contigo es asegurar tus generaciones en bendición. Así que esta charla que hemos recibido en realidad no nada más es para oírla, sino para procesarla con el Espíritu Santo. Lo mismo para quienes son suegras, hijas y hermanas. La invitación está para que podamos venir a la vivencia de esto en nuestro diario vivir. Y veo tu dedo, Blanquita, está abierto el micrófono para... Sí, Magno, muchas gracias. Nada más unas palabras. Si bien papá en su misericordia, nos invita a la no agresión, también nos lleva a la no falsa sumisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los dos extremos son humanos. Los dos extremos nos llevan a dolor, a resentimiento. Entonces, él es el justo medio en donde su provisión de misericordia nos da paz. Yo quiero comentar esto porque en mí operó que cuando conocí a mi hermano Jesús,
yo decía, yo era calificada de tener mal carácter, malas reacciones y todo esto. Entonces me frustré y yo misma me contuve, porque decía yo, ¿qué testimonio voy a dar de Cristo? ¿Cuál es ese testimonio que va a decir la gente? Que si esos son, yo soy cristiana, si así son los cristianos, pero era en mis fuerzas, era en mi ego tal vez. Entonces, papá no nos lleva ni a la falsa sumisión, retomando lo que Lau dijo, pero tampoco nos lleva a la agresión. Es su misericordia operando en nosotros, saliendo Él a través de nuestro corazón. Gracias. Gracias, Blanquita. Y lo que ahorita estás comentando nos trae a retomar una parte de lo que ahorita ya dijimos durante la charla, y es que la misericordia es una vivencia divina. Y esto va a producir en ti vida y paz. Así que nada, ninguno de los extremos mencionados, que son totalmente humanos, va en algún momento a simular o a tratar de parecerse a esto que te es dado a ti como hija. Y no te conformes con menos. Eres invitada a una vivencia divina en tu propio hogar. Y lo mejor de todo es que esta noche que estamos entendiendo es que no nos vamos diciendo, y ahora pon esto en práctica. ¡Wow! ¡Qué difícil! ¿Quién puede poner esto en práctica? Nos vamos en el entendido de que Dios dice, el compromiso es mío. Tu postura y tu parte consiste en permitírmelo. Así que esta noche podemos decir, Padre, yo no puedo en mis fuerzas, pero tú puedes en mí. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Así que esta noche yo creo que pocas veces hemos podido, con toda la conciencia, estar agradecidas porque la misericordia de Dios es eterna, inagotable y está presente. Y esta noche podemos nosotros percatarnos de que la misericordia es el recurso por el que Él nos trajo a la adopción. Y es el medio que Él usa para que en nuestro hogar también Él sea conocido. Así que damos gracias a papá, porque la invitación es a bajarnos del púlpito, de la prédica en nuestro propio hogar, a cerrar nuestros labios y a venir a la vivencia de esta compasión divina que es manifestada para todos aquellos que nos rodean. Así que vamos a dar gracias Blanquita, por el comentario que viene de parte de Dios. Y pues quisiera pedirle a Aurea, si eres tan amable de cerrar este tiempo dando gracias. Te abro el micro. Sí, Magno. Gracias, papá, por esta enseñanza que trajiste esta noche a nuestra mesa, Padre, y que somos invitadas a vivir, pero a vivirlas contigo, esta enseñanza, Padre. Solas no podemos, pero contigo, papá, todo se puede, Padre bendito. Gracias, Padre, por darnos tu amor, darnos tu misericordia tan grande, pero no para quedárnosla nada más nosotros, sino para que esta fluya en nuestros seres amados y nuestros seres queridos que están con nosotros, también puedan verte a ti reflejado en cada una de nosotros, Padre. Gracias porque en esta noche podemos descansar en ti y podemos entender, Padre bendito, que tú eres nuestro Padre de misericordia y que son nuevas cada día tus misericordias que tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ay, Amén. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Amén. Comenzando, hoy entendemos, en nuestra propia casa. Así Amén. que gracias a Dios por ello. Un abrazo para todas y muchas bendiciones. Bye, Magno. Bye. Les amamos. Gusto Bye. en-